Patricia Bullrich, hoy a la mañana conocimos un posteo diciendo: ministro Waldo Wolf, si la policía de la ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes no federales y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la ciudad, ¿por qué en lugar de evitar que se le fuguen una y otra vez, tienen el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como si lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy. Hoy por ayer, seguramente, ¿no? Bueno, voy a hablar justamente con el ministro Waldo Wolf. Waldo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Estos dichos de Patricia Bullrich le deben haber caído como una patada al hígado, ¿no? A mí no, a los porteños, porque la ministra Bullrich lamentablemente miente y ella lo sabe. ¿Por qué miente? Los delitos porque usted sabe muy bien, porque usted es abogado, yo confío en usted para que pongamos sobre la mesa los hechos, ¿no? El periodismo tiene que preguntar, pero después tiene que abrir la ventana para ver si llueve o no llueve, sí, en función de si el entrevistado dice que llueve o no llueve. La ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con el Gobierno Nacional, donde el Gobierno Nacional reconoce que no le ha transferido la justicia penal y el servicio penitenciario a la ciudad de Buenos Aires, como los tienen las otras 23 provincias. El 95% de los presos que están entre las casas de los porteños, en Caballito, donde ayer, lamentablemente, y después hablamos del caso, se fueron 4 presos. No le corresponden a la ciudad. Había 3 por robo de los que se escaparon y 1 por homicidio. El 95% de los presos que están por delitos que los juzga la justicia nacional, no fueron transferidos a la ciudad. Y como dice la Constitución, el Código Procesal Penal y el Código Penal, ingresan en el Servicio Penitenciario Federal y se los lleva al Servicio Penitenciario Federal. Eso hace en cualquiera de las provincias en las cuales no tiene transferidos los delitos. Por eso firmamos un convenio donde el Gobierno Nacional reconoce de que no le corresponde. Ahora, el convenio lo que hace es fijar un punto de llegada. Hasta el momento no nos transfirieron ni premios para poner a los presos, ni el servicio penitenciario, ni la plata que pagan los porteños, 100 millones de dólares por año para darle de comer a los presos, y tenemos que tener 3.000 policías cuidando presos y no tenemos dónde ponerlo. Entonces, es un año de campaña, la ministra me chicanea. Yo creo que es al revés, que lamentablemente la que está comentando es ella, porque le corresponden a ellos. Si usted entrevista a cualquier, no tengo duda y me atrevo a decirlo, a cualquier no jurista, estudiante de primer año de abogacía, dice: este delito no es un delito transferido, le corresponde al Gobierno Nacional, se lo tiene que llevar. Y este año no se han llevado, desde que arrancamos nosotros la gestión, un solo preso. Y el problema es que nosotros estamos haciendo un trabajo donde detenemos más gente que nunca. Cuando yo asumí como ministro, hace 14 meses, el stock de presos nuestros era 1.700 permanente. Hoy tenemos 2.300. ¿Por qué? Porque detenemos más gente que nunca. Este año detuvimos 15% más de gente con 35% más de detenidos. Sí. Y no se los han llevado, ni uno se han llevado. Y no tengo dónde ponerlos. ¿Sabe por qué yo ayer, a las 4 menos 10 de la tarde, cuando se escaparon estos presos, estaba a las 4:05 en la alcaldía? Porque hace 14 meses, como tiene que ser, no me muevo de la ciudad de Buenos Aires, porque el único gran problema que tenemos es el problema de los presos, que le corresponden a la nación, que han reconocido que le corresponden a ellos, y que ahora, porque estamos en campaña, hay que pegarle a la ciudad de Buenos Aires y hay que pegarle a la gestión en un tema que es un problema de ambos, que lo heredamos del gobierno de Alberto Fernández, y la verdad que este gobierno todavía no lo solucionó. ¿Empezamos a hacerlo? Sí, es un reconocimiento de que no es nuestro. Ahora, Waldo, se le vienen escapando presos hace bastante ya, ¿no? ¿Por qué?
Se escapan presos desde que hay presos porque no tengo dónde ponerlos. Yo le hago una pregunta. Si yo le llevo a usted un preso y lo dejo en su estudio, ¿es un lugar para tener presos? No. No. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires en el año 2021 había 60 presos, porque la ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles. Sí. En las comisarías que tienen lugar para menos de 1.000 presos, hoy hay 2.300. Donde entran 5, hoy hay 12. Donde tiene que haber un baño, 10 baños, hay 1. Y con policías Entonces, que no están preparados para cuidar por presos. supuesto. Pero usted me pregunta de cuándo se escapan. Desde que los empezamos a poner en lugares donde no hay. Y yo entiendo al vecino, por eso lo defiendo y le digo la verdad. El vecino dice, yo no quiero un preso en Caballito. Mirá, hasta que no nos transfieran predios, no nos transfieran la justicia, y no nos transfieran el presupuesto, y no nos transfieran el servicio penitenciario, tengo que atravesar este desierto con presos donde no tiene las características edilicias para ponerlo y donde no tengo el personal, porque un policía no es un servicio penitenciario. Ahora, entonces, pasamos de 60 presos a 2.300. Si yo le digo que este enero fue desde que Garrigós de Rebori dejó de retirar los presos y este gobierno no se los llevó, el enero con menor cantidad de fugas, yo sé que a nadie le importa, pero con 2.300 presos, este año me preguntaba la chicana de la política cuántos se escaparon. 4. 1 es un montón, se escaparon 4. Estoy acá en el CMU, en el centro de monitoreo, donde nos reunimos con el jefe de gobierno, con toda la cúpula policial, para seguir mostrándole que nosotros no vamos a permitir internamente que se escape ni uno. Por eso las 2 personas que estaban cuidando a estos presos hoy están con una sanción administrativa y hay un fiscal investigando si tuvieron connivencia. Connivencia. ¿Usted cree que hubo una connivencia policial? De mínimo hubo una enorme negligencia. Sí. Y por eso le hicimos un proceso administrativo. El que tiene que decir si hubo connivencia policial es el fiscal. Nosotros somos querellantes, nos ponemos a la cabeza de la investigación. Pero usted me pregunta por qué se escapan los presos. Porque están en un lugar donde no está preparado para tener presos. Entonces tengo que sacar. Usted fíjese, ayer había 4 presos que se escaparon. 3 por robo y 1 por homicidio. Ni robo ni homicidio está transferido a la justicia de la ciudad. ¿Está bien que haya un preso por homicidio en Caballito? ¿Está bien que haya 238 condenados hoy en comisarías a donde usted va a hacer la denuncia? No está bien, porque además no lo dice la ley. Dice que no tienen que estar, dice que tienen que tener una cárcel. ¿Por qué las demás provincias lo tienen resuelto, como dijo usted o como dice la ministra? Porque tienen cárceles provinciales. Nosotros, como hace 1 año y medio recién nos empezaron a dejar los presos, el gobierno kirchnerista con Garrigós de Rebori, que dejó de llevárselos en la pandemia, recién ahora le estamos pidiendo al gobierno nacional dennos predios para tener nuestro servicio penitenciario de la ciudad. Ministro. Por eso firmamos un convenio, ¿no? Ministro, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Gabriel? Bien, lo dije más temprano, coincido desde lo procesal plenamente, los presos son de orden nacional y deberían estar en penales federales, y volvemos al tema de los cupos, la ley de reiterancia, todo suma más presos y no hay lugar donde meterlos. ¿Cómo el servicio penitenciario de la ciudad, la cárcel de Devoto, los predios supuestos o los pabellones de Seiza, cuándo se materializaría eso en cabeza de la ciudad? Bueno, tenemos que seguir avanzando con este convenio. El convenio que firmamos con la Nación lo que hace es reconocer que no nos corresponden. Todavía el convenio ese no tiene ni plazo, ni lugar, ni cantidad de presos. ¿Sabe cuánto bajó el flujo de presos desde que asumió este gobierno nacional? 0, aumentó de 1.700 a 2.300. La ciudad de Buenos Aires tiene capacidad en alcaldías y cárceles para menos de 1.000 presos. Hoy tenemos 2.300. ¿Y sabe qué? Se lo voy a decir claramente. Es perverso que aquellos que tienen la responsabilidad de llevarse los presos, no porque lo dice el ministro Wolf, no porque lo dice el jefe de gobierno Jorge Macri, porque lo dice la Constitución Nacional y porque lo dice el Código Penal, me chicaneen diciendo se te escaparon los presos. Se escaparon los presos que le corresponden al gobierno nacional. ¿Y cuál es nosotros nos sentamos a hablar con el gobierno nacional y tenemos
un proyecto de solución, pero mientras tanto no está solucionado. Entonces, bienvenida a la chicana, porque es parte de la política, y yo voy a salir cada vez que haga falta en todos los medios a decirle, mire, el kirchnerismo nos chicaneaba con le dejamos los presos y que le explote la ciudad de Buenos Aires. Nosotros apoyamos a nivel nacional a Javier Milei, y yo en lo personal fui el primero que lo apoyé. Mientras la ministra Burri estaba diciendo que Javier Milei sacaba órganos, y mientras la ministra Burri estaba diciendo que las políticas de Javier Milei eran malas, yo, Waldo Wolf, lo estaba apoyando a Javier Milei, y hoy lo sigo apoyando. Ahora, digamos las cosas como son. A mí me van a tener siempre sentado con el gobierno nacional para defender lo que está bien, pero no me voy a comer la chicana de que quien no se lleva los presos que le corresponden al gobierno nacional tenga la perversión de decir hacete cargo vos. Nos hacemos cargo juntos. La idea es que no se nos escapen, pero no se me escapan a mí. Se nos escapan porque no tendrían que estar en la ciudad, y ningún porteño tiene que bancarse presos que no son de la ciudad en la ciudad, y tampoco tiene que pagar 130 millones de dólares para darle de comer a los presos que no les corresponden a la ciudad hasta tanto no se termine de constituir ese convenio, que hoy es solamente una entelequia y una declamación en abstracto. Ministro, última pregunta por mi parte, agradeciéndole. ¿Cuál es el argumento desde el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio, de no recibir los presos que corresponde a la órbita nacional? Bueno, ahí lo dijo la ministra Burrich. Ella dice que los delitos que se cometen en la ciudad son de la ciudad. Ahora, no nos transfirieron los delitos penales. Cuando agarramos a alguien por robo o por homicidio, no se lo lleva el Servicio Penitenciario Federal. Y eso dice la ley, no tiene argumento. Tiene chicana. Por eso le digo que no me chicanea a la ministra, que yo la respeto, que creo que es una gran ministra, en un montón de aspectos. En la ministra lamentablemente miente, y ella sabe que miente, y perdone el atrevimiento. Hoy va a ser un tema, y yo voy a estar donde me pongan un micrófono para defender la posición del gobierno de la ciudad, que tiene voluntad de diálogo, la posición del Ministerio de Seguridad, que va a sancionar a los policías que no actuaron bien, y a los porteños de la ciudad de Buenos Aires. No les mientan. Hasta tanto no nos terminemos de constituir este convenio, ponerle fecha, ponerle plazo, ponerle cantidad de presos, no se los llevan. Y yo no tengo dónde ponerlo. ¿Sabe qué? Me falta que me lleve uno a mi casa. Lamentablemente lo estoy poniendo en Caballito, por ejemplo, entre las casas de la gente que vive en la Comuna 6. Sí. Por eso los domingos, sábado, domingo, lunes, hace 14 meses que no me muevo de Buenos Aires. Porque duermo con un ojo abierto por un problema que heredamos, que lo queremos resolver con el gobierno nacional, pero no vamos a permitir que el gobierno nacional ni mienta ni nos chicanee. Waldo, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Waldo Wolf, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Muy caliente, me pareció a mí, ¿no?